Con todos, les damos la más cordial bienvenida al Colegio Odontológico de Lima y a la Escuela de Perfeccionamiento Profesional. Esta noche tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Ramos Atagua. Doctor, muy buenas noches. Hola Elizabeth, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me permite ir presentándolo, por favor? Claro, claro. El doctor José Manuel Ramos Atagua es graduado de la Facultad de Estomatología de la Universidad San Martín de Porres. Especialidad en odontología restauradora y estética en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Docente del posgrado de odontología restauradora y estética en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Docente del programa de capacitación estomatológica integral de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es docente de la segunda especialidad en cariología y endodoncia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es conferencista a nivel nacional y el día de hoy tenemos el agrado de contar con su participación tanto en este webinar como docente en la Escuela de Perfeccionamiento. Doctor, es un honor tenerlo. Usted puede iniciar. Muchas gracias, Elizabeth. Voy a compartir. Bueno, muy buenas noches, estimados colegas. Un gusto poder estar esta noche compartiendo un tema muy interesante por medio del Colegio Odontológico. Y es algo que puede generar muchas dudas, ¿no? Han aparecido tantas resinas en el mercado que a veces no sabemos cómo elegirlas. Y por lo general simplemente se hacen por recomendaciones, ¿no? Pero la idea es poder entender un poco de su composición y de acuerdo a eso poder elegirla de manera más correcta. ¿Ya? Ese es lo que vamos a tratar de explicar esta noche. Cómo elegir correctamente las resinas compuestas. Dentro de su composición, esto no es nuevo, ya se conoce. Una resina compuesta está constituida por una matriz. Una matriz vendría a ser como un gel viscoso que se le puede agregar aditamentos para hacerla más fluida, para mejorar la mezcla con el relleno. El relleno por lo general es a base de partículas de cerámica y eso de repente a veces confunde porque algunas marcas hacen alusión a un tipo de cerámica específica pensando que eso le va a dar una mejor performance. ¿Ya? La mayoría de resinas tiene de un 70% hacia arriba de relleno, que es el porcentaje óptimo, ¿no? 70, 75, algunos pueden llegar a 82% de relleno, y en contraparte vendría a ser la matriz. Adicionalmente, algunos aditivos y agentes de unión para unir las partículas con la matriz. Estas imágenes son sacadas del libro de materiales dentales del Dr. Lugercio, en el cual podemos ver la primera imagen, una de las matrices más utilizadas, ¿no? Que venía a ser el BGMA. BGMA es una matriz viscosa, como ven, de alto peso molecular, hidrófuga, ¿ya? Que normalmente nunca está sola, siempre va agregado con algunos diluyentes o algunas otras matrices a base de UNMA, como se puede ver. También es una matriz de alto peso molecular y de bajo peso molecular vendría a ser el Bisema, Tecma, etcétera, ¿no? Esto como para poder reducir un poco la viscosidad, algunas veces mejorar el grado de conversión y poder mezclar el relleno, ¿ya? Entonces, una manera de conocer estas resinas es por su tamaño de partículas.
Y esto, al entender esto, ya nos daría a saber cuáles podrían tener una mejor performance en el sector anterior, porque eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Hay mucha literatura, pero la literatura está tan variada y además la terminología a veces confunde, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy poniendo dos muestras, una de macro relleno y una de micro relleno, en la cual podemos ver que en la de macro relleno están hablando de micras, de 10 a 50 micras. Y en la de micro relleno, que fue la evolución, porque de macro pasó a micro, están hablando de 40 a 50 nanómetros. Entonces, a veces no sabemos cuál es la diferencia entre ambas, hablando de tamaño de partículas. Entonces, para entenderlos, yo trato de explicarlo solamente en nanómetros, ¿ya? Para que se pueda entender más fácilmente. Entonces, si lo convertimos en nanómetros, vendríamos a tener 10.000 a 50.000 nanómetros, las partículas grandes, y las pequeñas de 40 a 50 nanómetros. ¿Ya? Entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? Rellenos muy, pero muy grandes y rellenos, pero muy pequeños. ¿Ya? Y aquí vamos a empezar a entender. Las que puedan tener rellenos más grandes, pero tampoco es bueno que sean demasiado grandes, son las que le van a dar resistencia. ¿Ya? Estos rellenos le van a dar resistencia. Pero los rellenos pequeños, micro o nano, como se les pueda denominar, le van a dar estética. ¿Ya? Entonces las resinas evolucionaron, inicialmente salieron de macro relleno, eran estas resinas que venían en potes que se mezclaban y eran de autopolimerización. El relleno era grande porque eran contenido de cuarzo. El cuarzo era muy duro y no se podía pulverizar más. Luego los fabricantes lo cambiaron a micro rellenos, en el cual cambiaron el relleno de cuarzo por sílice, cuya partícula se podía desmenuzar mucho más y es por eso que eran mucho más pequeñas. El problema de las de micro relleno es que se desgastaban muy rápidamente. O sea, estos rellenos pequeños se desgastaban muy rápidamente, no resistían las fuerzas o las tasas de desgaste y más aún en el sector posterior. Entonces, ¿qué hizo el fabricante? Unió las dos y salieron las resinas híbridas. Y como pueden ver, tiene la combinación de ambas, ¿no? De 10.000 a 50.000 nanómetros y las pequeñas de 40 a 50. Mejoraron su resistencia al desgaste. Se le empezaron a denominar aquí resinas universales por el hecho de poder utilizar tanto para el sector anterior como el posterior. Posterior porque tenía rellenos grandes, le daba resistencia, y rellenos pequeños que le daban el estética. ¿Ya? Pero igual, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que si yo tengo un relleno muy grande y si la matriz se va desgastando y expone este relleno, me puede dejar una cavidad bastante grande y haciendo que se deteriore más rápidamente la resina. Entonces redujeron el tamaño de partículas de estos rellenos grandes. Empezaron a salir rellenos más pequeños. Ya no tan grandes como ven, ahora va de 1.000 a 10.000 nanómetros. Pero los pequeños siempre se van a mantener más o menos a ese tamaño. ¿Ok? Fueron reduciendo más las partículas, pero siempre van reduciendo las partículas grandes. ¿No? Empezaron a sacarlas de 600 a 1.000, ¿no? Empezaron a sacar rellenos muy pequeños, muy similares a las de micropartículas. Se les denominaban nanoparticuladas y la primera que sacó, y la única creo que es, las de la resina de 3M, era la Filtex Supreme, que luego cambió un poco de formulación.
Y empezaron a salir más combinaciones, ¿no? Microhíbridas, nanohíbridas, etcétera, ¿no? Pero entonces ya vamos viendo que las partículas que tengan, o las resinas que tengan partículas predominantes pequeñas, van a tener más estética. Y las que tengan partículas predominantes grandes, van a tener más resistencia. Entonces, yo he tratado de mm, hacerlo un poco más sencillo para que se entienda y hablando simplemente en nanómetros. ¿Ya? Macropartículas, rellenos muy grandes, por encima de 10.000, evolucionaron a micro, bajaron de 10.000 a 40 nanómetros, luego unieron las dos, salieron las híbridas, luego redujeron los rellenos grandes a rellenos un poco más pequeños, pero por encima de 1.000 nanómetros. Yo las considero, le estoy nombrando como híbridas medias. Las microhíbridas están por debajo de 1.000, ¿ya? Nanohíbridas por debajo de 400, y nanoparticuladas que, a pesar de que tienen rellenos muy pequeños de 4 a 20, estas están aglomeradas en racimo formando nanocluster. Y estos nanocluster al final tienen un tamaño de partícula bastante grande que también las hace resistentes. Y las últimas que salieron son las supranano porque tienen un tamaño de partículas por encima de 100 nanómetros, en promedio 200. ¿Ya? Entonces, si hablamos específicamente poder elegir una resina para el sector anterior, yo podría elegir una de predominancia de rellenos pequeños, porque si vamos a utilizarlas en la cara vestibular, en la cual no hay una exigencia mecánica, no hay tasa de desgaste muy alta, salvo algunas consideraciones, no sé, pacientes que tengan un cepillado excesivo, que utilicen pastas demasiado abrasivas que puedan gastar la resina. Fuera de eso, no tendrían por qué sufrir mayor desgaste. Tanto así que se empezaron a comercializar como resinas para el sector anterior, porque al tener una predominancia de partículas pequeñas, estas van a ser bastante estéticas. Ya no es la única, son varias las que podemos encontrar, ¿no? Pero creo que en el mercado no tenemos ninguna de estas. No recuerdo si Durafil de Coulser se vende aquí. ¿Ya? Esa es una microfotografía de sus rellenos y como ven son rellenos pequeñitos, muy uniformes. Y una referencia bibliográfica en el cual nos está hablando específicamente del tamaño de partículas que tiene esta resina, ¿no? 40 nanómetros, ¿no? Con un contenido de un 52% de relleno en peso, ¿ok? Una resina ideal para el sector anterior, pero cuando hablamos de recomendaciones es que se puede utilizar, ya que no se confunda de que esta es la mejor, no. Es una resina que se puede utilizar tranquilamente para el sector anterior, ¿ya? Pero al tener rellenos pequeños, la ventaja es que tiene menor rugosidad, por eso es que tiene un buen brillo. Otras resinas que podríamos indicar son resinas que no tengan rellenos tan grandes. Nos saltamos ya a las híbridas medias, en el cual tienen rellenos por encima de 1.000, pero conservan los rellenos pequeños de 40 nanómetros. Algunos ejemplos de ellas, ¿no? La Filtec Z250, la verde, hay que hacer hincapié en la verde, Carisma, Tetric, Brian Everglow, Empress Direct. Aquí también podemos agrupar a un geómero, el Beautyfield 2. Un geómero es una resina modificada con ionómeros pre-reaccionados. Muy buena como para pacientes con alto riesgo de caries, porque liberan flúor, ¿no? Y algunos ejemplos, por ejemplo, 0.2, 0.02 a 1.5 micra, que vendría a ser 20 a 1.500 nanómetros. ¿Ya? Muy buena resina, Brian Everglow, lo he utilizado, tiene un manejo y brillo bastante bueno. La Z350
¿no? Miren la matriz que utiliza BISC-MA, UDMA, ambos de alto peso molecular, más un par de diluyentes BISEMA y TEC. Relleno de circonio y sílice, y el tamaño de partículas, como lo hice ahí en el artículo, de 10 a 3500 nanómetros, ¿no? Como lo hice aquí también acá, de 10 a 3500 nanómetros. Para mí es una muy buena resina. Sí lo he utilizado para el sector anterior, pero mi indicación principal es para el sector posterior. Es el gol estándar de resistencia al desgaste. Y creo que se utiliza poco, pero es muy, muy buena resina. Carisma, ¿no? Igual, miren, tamaño de partículas de 20 a 2000. Tetric, aquí ya en este artículo están hablando de nanómetros, tiene partículas de 40 y de 3000 nanómetros, bastante buena, muy, muy fácil de manejar, buena viscosidad. Empress Direct Color, muy similar al Tetric, en lo que es tamaño de partículas. Beauty Fill de 10 a 4000, de 10 a 4000 nanómetros. Admira de 40 a 1200 nanómetros. Opalis de 40 a 20 nanómetros, no, de 40 a 2000 nanómetros. Muy pocos artículos te dan este dato que es muy importante, ¿eh? El fotoiniciador que tienen las resinas. Es muy importante saber el fotoiniciador para poder elegir la lámpara, porque no todas las lámparas tienen más o menos el mismo rango de longitud de onda para activar esos fotoiniciadores. Felizmente que si es canforoquinona, la mayoría de lámparas va a poder fotoiniciar la polimerización de esas resinas. ¿Ya? Y un dato interesante es que al aumentar el tamaño de partículas, podríamos tener una mayor rugosidad superficial. Seguimos con las microhíbridas, en el cual tienen tamaño de partículas por debajo de 1000, 600 en promedio. Las nano, como ven, se van a mantener más o menos en el mismo rango, ¿no? No vamos a tener mayor diferencia. Tenemos las microhíbridas, en este caso el Herbalife Precis. Tenemos Tetric Evo Ceram. Por aquí también tenía, pero creo que la saqué, la 250, guinda, la 250 guinda, que es muy diferente a la Z250 verde. La Z250 guinda tiene de 600 a 800 nanómetros. Ya, pero la verde me parece que tiene mejores propiedades. Herculay, muy buena resina de Kerr, Tetric también. Tamaño de partículas, ¿no? Tiene de 1000, tiene de 40, tiene de 400, 700. Nanohíbridas, cada vez vamos bajando más. Nanohíbridas, por debajo de 400 nanómetros. Tenemos Forma, muy buena resina, muy buena viscosidad, ligeramente más opaca que otras resinas similares, de acuerdo a su estratificación. Grandio, también de Boco, bastante buena. Luna de SDI, también tiene buen manejo. Yo creo que mientras que la resina sea de marcas reconocidas, van a tener una muy buena performance, ¿ya? De marcas reconocidas. Pero el manejo es diferente, ¿no? Porque algunas resinas pueden venir más densas y otras pueden venir más fluidas, pero porque vengan más fluidas no significa que tengan menores propiedades. Simplemente que el manejo podría ser un poquito más difícil. ¿Ya? Tamaño de partículas de 20 a 50 nanómetros y por encima o hasta podría llegar hasta 1000 nanómetros. Suprananoparticuladas, rellenos muy pequeños de 4 a 20, pero con nanoclúster de 600 a 10.000 nanómetros.
En este caso tenemos sílice de 5 a 20, circonio de 4 a 11 y nanocluster de 600 a 10.000 nanómetros. En ese caso tenemos la Filtec Z350, también tenemos la Filtec Universal, la Bullfig también tiene la misma característica, la One Bull, pero no es para el sector anterior. Ambas me parecen muy buenas. Esta es muy buena como para estratificar, si quieren hacer dos capas, es muy buena, pero esta con una sola capa también funciona muy bien. De nuevo, tenemos que olvidar un poco esa palabra de cuál es mejor o cuál es peor. Todas funcionan muy bien, ¿ya? Porque si yo no tengo de repente el suficiente conocimiento y destreza de cómo yo debo estratificar, si utilizo dos capas de opacidades diferentes, es muy probable que mi resultado esté comprometido. Entonces, si yo no tengo mucho conocimiento sobre eso, yo puedo utilizar una sola capa, de una sola opacidad, para evitar ese riesgo de tener complicaciones. ¿Ya? Ambas funcionan muy bien. Y por último, las suprananoparticuladas. En este caso tenemos dos. Palfic LX5, en promedio menciona que tiene 200 nanómetros. Y Vita APS de FGM, que también tiene un promedio similar. ¿Ya? Y siempre he escuchado que hacen el hincapié de que el Palfic LX5 tiene en promedio 200 nanómetros. ¿Ya? Y esa es su característica. Y acá lo dice este artículo, ¿no? En promedio, tamaño de partículas, 200 nanómetros. ¿Ya? Un contenido de relleno bastante alto, es una resina muy buena. El manejo también es bastante bueno. Y la Vitra, que tiene un tamaño de partículas de 100 a 200, de 100 a 200 que en promedio vendría a ser 100 nanómetros. ¿Ya? Entonces, ya han visto que la mayoría de resinas que les he mostrado en este momento se puede utilizar. ¿Ya? Se puede utilizar tranquilamente siempre y cuando tenga un porcentaje bastante alto de rellenos pequeños. Eso le va a dar una muy buena estética. Pero puede afectar que tenga rellenos muy grandes, o sea, puede afectar al final en el brillo. Si es que yo utilizo, no sé, Z250 verde que tiene rellenos bastante grandes, o Tetric que tiene rellenos de 3000, podría afectar. Entonces, en este artículo de revisión sistemática de estudios in vitro, están comparando resinas nanoparticuladas, suprananoparticuladas, ¿no? Y una microhíbrida conocida, la Z250. Y encontraron que todas, ¿no? No tienen, o sea, no hay ninguna evidencia in vitro, ¿no? Que soporte la elección de las resinas que tienen partículas más pequeñas, como las nanoparticuladas o los suprananoparticulados, sobre una microhíbrida universal, basados en que si yo elijo las de pequeñas, van a tener un mejor brillo y suavidad superficial. ¿Ya? Entonces, como les digo, pueden utilizar tranquilamente la mayoría de resinas que les he mostrado. Pero traten de acostumbrarse a trabajar con una sola marca, no tengan tantas marcas. De repente, como para iniciarse, podrían utilizar una marca que puedan utilizar tanto para el sector anterior como posterior. Para luego, una vez adquirido destreza, ya pueden afinar un poco más sus resinas tratando de encontrar una característica especial, ¿no? Como que tenga una mayor predominancia de partículas pequeñas, como podría ser, por ejemplo, Palfic. ¿Ya? Otra manera de poder entenderlas, ¿no? Es clasificarlas por el número de capas. ¿Y esto es por qué? Porque el diente no es monopaco, o sea, no tiene una sola opacidad. La dentina tiene una opacidad, es opaca. El esmalte modifica el color de la dentina. El esmalte más translúcido, ¿ya? Y hay que conocer muy bien la resina que ustedes van a utilizar para poder obtener un resultado bastante adecuado, ¿no? Una restauración multicromática que combina diferentes opacidades puede ser compleja y consumir tiempo.
Si estas diferentes opacidades no son combinadas correctamente, los resultados pueden estar comprometidos. ¿Ya? Por eso hay que conocer bien la resina, ¿ya? Para poder combinarlas de manera adecuada. Siempre que vamos a estratificar, tenemos que tener en cuenta que la capa de esmalte tiene que ser muy fina, muy pero muy fina, 0.3 milímetros. Entonces la mayoría del volumen de la restauración va a ser por dentina o cuerpo, que al final simplemente se complementa con un esmalte delgado que va a mejorar de repente las características estéticas que puede presentar esa restauración. ¿A qué le llamamos sistemas policromáticos? Que combinan diferentes opacidades. Combinan diferentes opacidades. Aquí tenemos una opacidad dentina, una opacidad esmalte y una opacidad translúcida. O sea, la dentina es mucho más opaca, el esmalte es ligeramente más translúcido y el translúcido es mucho más translúcido. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a entender y combinar. De nuevo, la mayoría del incremento tiene que ser con dentina. En este caso, en esta marca con dentina, y simplemente cubrirlo con una capa de esmalte muy fina. El translúcido, por lo general, lo vamos a utilizar en el borde incisal para poder tener un efecto más natural. Este tiene 3 opacidades. Esta resina Liss es una resina bastante cómoda. Yo me inicié con estas resinas. Tienen una característica que sí, son un poquito chiclosas, pero yo he podido hacer carillas, incrustas, overlays, ¿no? Y con muy buenos resultados. Es una buena resina, ¿no? Que se puede combinar. Y la ventaja es que, como ven, tienen dentinas, tienen esmaltes y tienen translúcidos. Tienen varias saturaciones, 1, 2, 3, colores, etc. ¿Ya? Igual, es una resina de 3 opacidades. Esta es una resina que yo no he utilizado, pero sé que está en el mercado, es telita Esteria, pero me parece que es un sistema un poquito más complejo en el cual ya uno necesita tener un poquito más de experiencia para poder combinar estas resinas, ¿no? Discúlpeme si es que no es así, pero yo voy entendiéndolo así, ¿no? Si yo nunca lo he utilizado, ya más o menos voy viendo por las características que tiene. Tiene cuerpos y tiene varios esmaltes. Y miren esto, por eso le digo que hay que conocer bien las resinas. Tenemos cuerpos, ¿no? Y esto es muy importante, ¿eh? Cuerpo que tiene una translucidez o una opacidad similar a la dentina. Pero aquí ya va combinando muchos esmaltes, varios esmaltes. Esmalte neutral, ¿no? Y dice, ahí se recomienda para la mayoría de casos para restablecer el grado de translucidez en la zona incisal. Ok, eso lo voy a utilizar en el borde. Un esmalte blanco se recomienda para la reconstrucción de las paredes interproximales. Ok, un esmalte amarillo, utilizado como para dientes con discromías. Un esmalte translúcido, para casos con muy alta translucidez, y un esmalte oclusal, que imagino que la composición debe ser un poquito diferente porque se va a utilizar en el sector posterior. Es un sistema realmente bastante interesante, simplificado, ¿no? Pero de nuevo, se necesita tener un poco de conocimiento y destreza para poder combinarlas correctamente. No lo digo yo, han visto la literatura. Porque si no se combina bien, los resultados pueden estar comprometidos. Pero sí tiene muchos brochures que nos indican cómo deberían ser las combinaciones de este producto. Vitra APS, igual tiene dentina, tiene esmalte, tiene translúcidos, ¿no? Igual es una resina de 3 opacidades. Opalis tiene dentinas, y acá vamos cambiando, ¿eh? Tiene dentinas, tiene esmalte, ¿no? Esmalte valor, tiene translúcidos y tiene opacos. Entonces, esta es una resina policromática que ya tiene 4 opacidades. Empecemos, tiene un opaco, tiene una dentina, tiene un esmalte y tiene un translúcido. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el opaco? Cuando tengamos dientes con
mucho cambio de color, ¿ya? Para dientes con discromía, utilizamos el opaco, cubrimos con dentina y terminamos con esto. ¿Ya? 4 opacidades, ¿no? Palfic tiene 3 opacidades, tiene opaco, opalescente y estándar. Y de nuevo, esto podría confundir también a algunos. Bueno, el opaco es opaco, pero ¿cuándo o cómo utilizo el opalescente, no? El opalescente es más similar a una dentina o cuerpo, y el estándar es más similar a un esmalte. ¿Ya? Igual, es una muy buena resina y tiene un buen manejo. Volvemos a los sistemas de 4 opacidades. Tenemos acá la 350XT, tenemos dentina, tenemos cuerpo, tenemos esmalte y tenemos translúcido. Pero aquí hay que hacer una salvedad. La dentina es opaco. La dentina es un opaco. El cuerpo vendría a ser una dentina, o sea, hablando de qué vas a reemplazar, esmalte es esmalte y el translúcido es translúcido. ¿Ya? Igual, yo utilizo mucho esta resina para dientes con cambio de color, por ejemplo, mi capa de dentina y mi capa de esmalte. ¿Ok? Si no tiene cambio de color, capa de cuerpo y capa de esmalte. Pero siempre el esmalte, recuerden, una capa bastante fina, una capa delgada. Forma, igual tiene 4 opacidades, muy similar a la 350XT, la misma codificación, dentina, cuerpo, esmalte, translúcido. Ya, igual, la dentina es opaco, el cuerpo es dentina, esmalte y translúcido. A pesar de que Forma tiene un opaco, pero que no lo traen al mercado, ¿ya? Tiene un opaco adicional. Pero si yo comparo su dentina con otros opacos de otras marcas, ya es bien opaca su dentina. Por eso yo la considero opaca. Ya, todos estos datos lo vamos a poder compartir en el curso que se está abriendo de restauraciones anteriores en el Colegio Odontológico, en el cual vamos a ver esto y mucho más, ¿no? Un curso teórico, práctico y clínico también, ¿ya? Espero contar con su asistencia. Sistemas más simples, ¿no? En el cual ya no tengo que estar mezclando opacidades, utilizo una sola opacidad. Entonces, ahora lo que tienen que entender, en estos sistemas monocromáticos, ¿cuál es la predominancia? Que sea más tirado para el esmalte, o sea, que sea más translúcido o que sea más opaco. ¿Ya? Entonces, estas resinas monocromáticas, su opacidad es más tirada hacia dentina. No puede ser más tirada hacia esmalte porque si es muy tirada hacia el esmalte, la resina se va a ver demasiado translúcida. Por eso es que estas resinas son más opacas, muy similares a una dentina. Porque aquí no viene ordenadas por dentina, esmalte y translúcido. Viene ordenadas por color. Color A, color B, color C, un incisal y diferentes saturaciones, ¿no? Saturaciones 1, 2, 3, 3, 5. Esas son saturaciones. ¿Ya? Estas hoy por hoy se le consideran resinas universales porque no hay que estratificar. Colofil supra de Boco. Tetriquinacera, sistema igual, monocromático, se le considera universal porque ahí tiene sus colores, A1 hasta D3, pero doctor, ahí hay 2 dentinas. ¿Cómo la considera monocromática? Entiendan que tiene 2 dentinas para todos estos tonos universales. Entonces no la podrían considerar como policromática porque solamente utiliza 2 dentinas para toda la gama de universales que tiene. Además, unos tonos bleach y un translúcido. ¿Ya? Igual, para mí es una muy buena resina, muy asequible, el manejo es bastante bueno y el brillo también. Beautyfield es un geómero resina modificada con ionómero. La particularidad es que recarga y libera flúor. Igual, tiene 2 opacos, tiene más tonos universales, A1, A2, A3, 3, 5, etcétera, hasta B1, hasta C2, y un translúcido, ¿ya?
Para mí, resina ideal para pacientes con alto riesgo de caries, ¿no? Muy buena, porque la mayoría de productos de Shofu tiene esa característica, ¿no? Que recarga en Nivea Flu, y no solamente es la resina, adhesivos, resina fluida, resina de cementación, acrílicos, todas tienen esa característica que de recargar y liberar flujo. Solare tiene un opaco, o A2, y varios universales, A1, A2, A3, hasta B2, y un translúcido. Buena resina, DGC. Brilliant Everglow tiene 3 opacos, ¿no? Varios universales, un bleach, A1, B1, A2, B2, A3, D3, A3, 5, B3, C2, C3 y A4, C4. Con esto pueden combinar en la mayor cantidad de matices que pueda tener de color, o sea, o matices o color un diente, ya con diferentes saturaciones. Con esto, con estas 7 resinas pueden combinar la mayoría de colores de los dientes que puedan encontrar. Y adicionalmente tenemos 2 translúcidos. Ya, muy buena resina, un manejo excepcional tiene Brilliant Everglow. Y un costo también bastante accesible. Filtro universal, cuya opacidad de esta filtro universal está entre la dentina de 350 y entre el cuerpo. Significa que es más opaca que el cuerpo, pero un poquito más translúcida que la dentina. Pero hablando de sus colores y saturaciones, porque el opaco es mucho más opaco que la dentina, por si acaso. Su opaco sí es bien opaco, ¿eh? Muy buena resina. Yo lo utilizo mucho para hacer carillas indirectas de resina. ¿Ya? Muy, muy buena marca. ¿No? Tiene una tonalidad su opaco inicialmente, medio rosado, pero cuando ya polimeriza cambia de color, pero es bien opaco. Es la resina más opaca que creo que podemos encontrar en nuestro medio. ¿Ya? Y su resina universal es también bastante opaca, ¿eh? ¿Ya? Por eso es que se puede certificar o se puede restaurar con un solo cartucho. Otra cosa, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con Filtec Universal, tendría que comprar de repente varios cartuchos, ¿no? Por ejemplo, mínimo un A1, A2, A3, ¿ya? Y por ahí a algunos les gusta el B1. Entonces, mínimo necesitaría 4 cartuchos. Mínimo necesitaría 4 cartuchos para poder manejar la mayoría de casos. Pero se imaginan trabajar con una resina, no, mejor dicho, con una resina no, con un solo cartucho, la mayoría de variaciones de color que podamos encontrar en los dientes. Esto es un interesante, ¿no? Entonces esto ya no es monocromático, esto es unicromático. No requieren estratificaciones porque con una sola resina mimetiza desde un tono A1 hasta un tono A4, hasta un D4. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto? El secreto de esta resina es que refleje el color de fondo. ¿Ya? Esa es la característica. Por eso es que se puede utilizar en la mayoría de combinaciones de colores y saturaciones. ¿Ya? Esa es otra resina, la Omnicroma de Tokuyama, pero creo que no está en el mercado. Pero Vitronic sí la trae. Entonces, por ejemplo, en la parte superior se puede ver la resina encima de las muestras, que se nota un cambio de color diferente, pero en la imagen de abajo, en la cual ya se han esparcido la resina y se han polimerizado, todas se ven del mismo color y de la misma saturación. ¿Cómo es esto? De nuevo, la característica que tiene estas resinas es que refleja el color de fondo. ¿Ya? Por eso es que se puede utilizar un solo cartucho para toda la variación de colores que pueden encontrar. Tiene sus limitaciones, sí, es simplemente para retoques, si hablamos de carillas, ¿no? Es para dientes que están ligeramente girados y quieren mejorar un poco su forma, con una sola resina
un solo cartucho, van a poder utilizarla en cualquier tipo de paciente. ¿Ya? Entonces, vamos viendo esta particularidad. Y por último, conocer un poquito de cuando empezamos a hablar sobre el matiz de las resinas. El matiz vendría a ser el color, ¿ya? El matiz vendría a ser el color. Y en este caso, por ejemplo, el doctor Baretieri menciona que, de acuerdo al matiz, las resinas se pueden agrupar en matices A, matiz, tono o color, A, que son rojo cafés, B, que son amarillos, C, que son grises, y D, que son rojos grises. ¿Ya? Están agrupados así. Entonces, cuando nosotros utilizamos una resina, ¿cómo yo diferencio cuál es el color? Acuérdense que en la primera línea que podamos tener, en la primera línea que es la letra D, esa letra D vendría a hablar de opacidad. Y la segunda letra, la letra del medio, A, B, C y D, eso vendría a ser el matiz. ¿Ya? Los números es otra cosa. En forma igual, el matiz vendría a ser en la letra A, B, C y D. ¿Ya? El croma es la saturación o intensidad de un determinado matiz. ¿Cómo se ve en los dientes? Es como si, o como para entender, ¿no? Una flor amarillo oscura o una flor amarillo clara. Ambos están en el mismo tono matiz, pero tienen diferentes saturaciones. Entonces, en las resinas, ¿cómo la vemos? Todas tienen el tono A, pero con diferente croma o saturación. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto en los dientes, ¿cómo se ve? A nivel cervical, los dientes son mucho más saturados. Por ejemplo, a nivel cervical podemos tener un tono de repente A3, un tono A3, en el tercio medio un tono A2 y a nivel del tercio incisal un tono A1. Ya, una saturación. A3, A2, A1. ¿No? En forma igual, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? La letra A ya saben que es el color, ¿no? Y B vendría a ser cuervo, B vendría a ser la opacidad. Tiene una opacidad tipo cuervo. Valor es el grado de brillo que posee un color. Por lo general, el esmalte es el responsable de las variaciones de color. Ya, como resinas, no tenemos, no tenemos hoy una resina que nos modifique el valor opalis, traía, no sé si lo sigue trayendo, en el cual venía valor alto, medio, bajo, para darle una mayor luminosidad, ¿no? Entonces, para entender qué cosa es el valor, si nosotros pasamos esta guía de color que está ordenada por valor, como ven, va desde el B1 hasta el C4, si la pasamos a blanco y negro, vamos a ver desde el B1 con mayor luminosidad y el C4 con mayor oscuridad. ¿Ya? Entonces, sobre resinas, sinceramente podríamos hablar mucho, ya, mucho más. Pero por el poco tiempo que tenemos, ¿no? Simplemente les he traído algunas consideraciones muy importantes para que se vayan entendiendo cuál es su uso correcto de estas resinas. No sé si por ahí tenemos alguna consulta o duda que podamos aclarar antes de poder completar esa transmisión. Tenemos algunos minutos como para compartir. Tenemos aquí en el Zoom 58 participantes. Hola Ivonne, ¿qué tal? Las Miserium sí, también. Yo no las he utilizado sinceramente. Sí veo que tiene unas características importantes. Su clasificación también es diferente.
Por ejemplo, una de las características importantes es que su esmalte, por ejemplo, varía un poco de su opacidad de acuerdo al espesor que se tiene, ¿no? A mayor espesor, varía un poco su opacidad. ¿Ya? De nuevo, es una buena resina, Ivonne, al igual que la mayoría que les he mostrado. De nuevo, ese término de estar utilizando resina buena o mala, ya creo que no debíamos utilizarla. Simplemente debemos empezar a conocer más el material, utilizarlo correctamente y van a tener muy buenos resultados. Para carías, claro. Para carías de Miserium, María, sí, funciona perfectamente. Ya han visto que todas las resinas van a funcionar perfectamente para carías, ¿no? Entonces yo les recomendaría que empiecen a conocer las resinas que ustedes tienen, ¿no? Para poder aplicarlas correctamente. No estén comprando resinas por el precio. Muchos me comentan eso. Compran resinas las más cómodas, pero eso también podría verse afectado en los resultados, ¿no? Más preguntas por el chat. Dudas que tengan, pueden escribir para poder resolverlas con confianza. Toda pregunta es bienvenida. Janet Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué resina en relación a las partículas sugiere para caría de resina incrustaciones, ¿no? Acá Janet Sánchez me está preguntando qué resina yo podría utilizar tanto para sector anterior como posterior. Es muy buena pregunta, Janet. Entonces yo podría recomendar resinas que tengan partículas grandes y pequeñas. Por ejemplo, Z250, las resinas híbridas medias. Z250, Carisma, Tetric, ¿cómo se llama? El Beautyfield, ¿no? Resinas que tengan partículas grandes y pequeñas. Le va a funcionar bien, tanto para anterior como posterior. Eso sí, María, aunque no hay artículos exclusivos sobre eso, yo sí recomendaría que utilicen el adhesivo de cada marca. Si van a utilizar 3M, utilicen el adhesivo de 3M. Si van a utilizar FGM, el adhesivo de FGM. ¿No? Porque podría haber alguna variación en su composición que pueda alterar la polimerización. ¿Ya? Entonces, eso sí es recomendable, utilizar el mismo adhesivo de cada marca. Por eso, no es necesario tener tantas marcas. Con una sola es más que suficiente. Un par de minutos más tenemos. A ver, ¿alguien tiene alguna duda más? Doctor, hay una pregunta que dice con respecto a la 3M, a la 350 o a las 250, ¿es el mismo esquema de color? Ok, una pregunta muy interesante. Eh, si tratamos de comparar específicamente, por ejemplo, un tono A2, sí son similares, pero puede haber ligera variación, ¿no? Pero la mayor diferencia entre ambas es su opacidad, ¿ya? La 250 es más opaca. La 250 es más opaca que el cuerpo, por ejemplo. ¿Ya? Y básicamente esa sería su diferencia y el tamaño de partículas, ¿no? Pero su color son muy similar. Sus tonos, colores son similares. Me preguntan sobre su composición. Ok. No, sí, en la composición sí hay mucha variación. A ver, en su composición, ¿no? Aquí está. La composición vendría a ser, para que se entienda, la 250 estaría acá. La 250 XT. La 250 es una híbrida media, como bien tiene partículas de 3500, partículas pequeñas.
y la 350 que está acá. Tiene partículas más pequeñas, como ven aquí, más pequeñas, y tiene nanoclústeres también bastante grandes. Pero este nanoclúster está formado por racimos, o sea, aglomeraciones de partículas pequeñas, ¿no? Este es un racimo, este es un nanoclúster. Y acá vendría a tener partículas pequeñitas. En cambio, en la 250, la partícula grande es una sola partícula grande. Esa es la mayor diferencia. Entonces, esa partícula grande, que el relleno es el mismo, eso lo hace bastante resistente. Por eso la 250, la verde en la mayoría de estudios, tiene una muy buena performance en lo que es dureza superficial. Para mí, muy buena para el sector posterior. Pero eso no significa que la 350 no pueda servir para el sector posterior. También sirve, pero tiene una mejor performance la 250. Bueno, y solo me queda reiterarles la invitación de poder participar en el curso que estamos programando junto con el Colegio Odontológico de Lima. Espero poder estar ahí con ustedes y poder compartir un poco de la experiencia y conocimientos que podría yo aportar. Doctora Tawa, bueno, creo que nos quedó una preguntita. Sí, dime. ¿El tiempo de fotocurado varía en el tipo de resina? Wow, es una pregunta enorme. Es una pregunta enorme. Lo que pasa es que va a depender más de la potencia de la lámpara. ¿Ya? Es una pregunta enorme, es una pregunta como para pasarnos ahí media hora. Lo que pasa es que a veces pensamos que porque tenemos una lámpara LED, eso me va a servir para todos los casos. No. Lo que tienen que empezar a entender es que hay lámparas LED que, por ejemplo, pueden tener en promedio 600 miliwatts de potencia, pueden tener 800, pueden tener 1200, pueden tener 2500, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la potencia o intensidad que tengan las lámparas, es el tiempo que se va a utilizar. Entonces, en promedio, una de 1200 se utiliza 20 segundos, ¿no? Una de 2500, 10 segundos, ¿no? Y así va bajando, ¿no? Disculpen, así va aumentando. La de 800 o menos de 800 es muy probable que debemos estar utilizando 40 segundos. ¿Ok? Entonces es más importante saber la potencia que tienen sus lámparas, ¿no? Y no estar generalizando que deberían estar utilizando el mismo tiempo para todas. Primero tienen que reconocer qué potencia tiene su lámpara. Y de acuerdo a eso es el tiempo de fotopolimerización. Doctor, ya para terminar, tengo dos últimas preguntitas, por Ujú. favor. La primera es la resina LIS, ¿dentro de qué grupo de composición se encuentra? Liz está acá. Voy a escribirlo. Liz está acá. Microhíbridas. Muy buena resina. Liz. Liz o Palis están dentro de las microhíbridas. Doctor, y por último me preguntan, ¿qué características tiene la resina Z500? Wow, esa resina no hay aquí. Yo me imagino que están preguntando de afuera. Yo creo que me parece que va a ser el mejoramiento del P60, porque el color del cartucho es muy similar al P60. ¿Ya? No sé si va a llegar acá al Perú. ¿Ya? Yo la conozco por alguna literatura, pero me parece que es más similar a la P60 en su composición. Que le ponen que son nombre 500, como, 500, este es mejor, ¿no? Pero que Doctor, sí, dime, creo Elizabeth. que por ahora, creo que son las únicas preguntas, más bien informarles a todos los participantes, si es que tuvieran alguna inquietud o pregunta más, la podrían hacer de repente por interno al WhatsApp y yo se las envío al doctor para que les pueda dar respuesta. Claro, me dejan su nombre y su teléfono para mandarles la respuesta, por favor. Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Usted es siempre muy colaborador con el colegio.
un gran docente, lo conozco en el tiempo que ha venido a dictar, y realmente es un honor tenerlo en sala. Estoy segura que de aquí más de 20, espero, se matriculen a su curso, que vamos a iniciar próximamente en el mes de octubre. La capacidad, como saben, es limitada para que el doctor pueda tener una enseñanza personalizada con cada uno de ustedes y realmente pueda entregarle toda su experiencia que él tiene para entregar. Doctor, solamente me queda pedirle que les dé un mensaje final a todos para poder ya ir culminando con este exitoso webinar del día de hoy. Bueno, en palabras generales, yo creo que deberían seguir manteniéndose así. Hay que estar capacitándose, actualizándose constantemente para beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Tanto ustedes como yo tengo que estar actualizándome constantemente, ¿no? Y a veces ustedes son los que me empujan a seguir revisando y engrosando el conocimiento. Bueno, más nada, espero por poder verlos personalmente en algún momento. Doctor, a nombre del Colegio Odontológico de Lima, del doctor José Ricardo Rojas Rueda y del doctor Jorge Manrique, director de la escuela, le damos las gracias por la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ti, Elizabeth. E invitarlos a todos ustedes, como les dije, el doctor Atagua va a estar aquí en el Colegio Odontológico de Lima, dando toda su experiencia, toda su capacidad para poder capacitarlos a ustedes en estos temas. Así que todos los que se inscriban el día de hoy, más tardar mañana hasta el mediodía, van a tener un descuento en la inscripción por haber participado en el webinar de hoy. Muchísimas gracias, doctor, una vez más. El horario en el que el doctor va a ser los días miércoles de 9 a 1 por durante 4 meses. Espero que todos ustedes puedan participar. Esto va a ser teórico-práctico, ¿verdad, doctor? Sí, teórico, práctico y clínico. Perfecto. ¿Les podría explicar un poquito en qué va a consistir el teórico-práctico clínico para que ellos puedan Claro, una idea de qué va a ser? el curso está programado para brindar información actualizada en los cursos teóricos, ¿no? Demostraciones prácticas en maquetas, en el cual vamos a mejorar las competencias de cada uno. Y finalmente, culminar todo lo aprendido volcándolo en la atención de pacientes. ¿Ya? Es por eso que estamos programando este curso de 4 meses. Y eso es lo más interesante, ¿no? Poder hacer esto al final en pacientes, para que se pueda aplicar todo lo aprendido. Muchísimas gracias, doctor. Sé que va a ser un gran curso, un exitoso curso, porque usted tiene, lo he escuchado muchas veces y realmente he visto que usted es muy didáctico, es empeñoso en que los participantes realmente se vayan aprendiendo, se vayan con una buena expectativa y sobre todo con las ganas de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, doctor. A los participantes, otra vez les insisto, la capacidad es limitada. El doctor va a estar aquí para que les pueda dar este y más consejos, más tips y que puedan ustedes aprender sobre estos temas. Los esperamos a través del WhatsApp de inscripción. Ustedes pueden registrarse, pueden inscribirse y preguntar por el descuento que se va a realizar en la inscripción para que ustedes puedan participar en este curso. Doctor, no se olviden, por favor, seguirnos en redes sociales. Esto está siendo transmitido a través de Facebook también. Y sobre todo, seguirnos en nuestro canal de YouTube para que puedan ustedes volver a revisar estas conferencias que se están haciendo. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos pronto. Miércoles 25, perdón. Miércoles 25 de octubre, de 9 a 1 de la tarde. Los esperamos. Por favor, inscríbanse. Vamos a estar conectados a través del WhatsApp para ofrecerles el descuento correspondiente. Y también informarles que el día viernes tenemos una jornada de ontopediatría. Quienes estén interesados, vamos a tener a 4 extraordinarias ponentes por si quieren participar. Inscriban también a través del WhatsApp. Síganos en redes sociales para que siempre se mantengan al tanto de estos temas científicos que la escuela pone para ustedes.
Muchísimas gracias con todos. Doctor, muchas gracias y lo esperamos el día 25.